Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Yo quiero empezar un poco haciéndote que te presentes, así que podrías contar un poco de dónde vienes o qué has hecho profesionalmente. Me dijiste que eras historiador. Bueno, historiador no todavía. Sí, o sea, yo he estudiado el grado de historia, he estudiado un máster de profesorado y en la actualidad pues llevo un año y pico estudiando la oposición para profesor de historia. Además de estar con el tema de oposición, pues yo siempre he tenido inquietud por estos temas y luego además he empezado un par de proyectos que con el paso de los años espero que tomen forma y que tienen que ver pues con algunos ensayos sobre la historia de España o historia en general. Y además pues he empezado a hacer un canal de YouTube en el que trato de aportar vídeos que hablen de la historia desde un punto de vista pues diferente y que también tengan que ver con el interés que tenemos sobre el pasado desde el presente. Y bueno, y con el tiempo pues espero hacer más cosas. Y bueno, de momento pues creo que eso ya de currículum es lo importante. ¿Tú crees que, por ejemplo, para estudiar la historia hace falta una visión más holística? Es decir, saber un poco también de política, de sociología o de un montón de temas más para tener una opinión objetiva de la historia. Sí, o para tener cualquier tipo de opinión fundada, porque la historia estudia el pasado humano. Entonces tú tienes que estudiar realidades humanas que incluyen muchos más aspectos de los que sencillamente pues cualquiera puede observar sin ningún tipo de conocimiento previo. Entonces, la formación del historiador pues siempre requiere de una formación multidisciplinar que tiene que ver pues desde la filología a la crítica, la hermenéutica, es que la política, la sociología, luego cada historiador pues tiene su bagaje, pero es imprescindible, desde luego, algún tipo de formación multidisciplinar, sin duda. Vale, pues entonces vamos a empezar porque yo quiero empezar un poco hablando de España y quiero Sí. hablar un poco, pues desde cuándo se puede hablar de lo que es España, porque sí es verdad que ha tenido diferentes nombres y ha tenido diferentes concepciones también de verla. Sí, totalmente. Lo más complicado es cuando decimos España, ¿qué decimos? Hay muchas cosas que pueden entrar dentro de esa palabra, hay muchos conceptos, hay muchas ideas de España. Cuando hablamos de España sin más, yo creo que lo más apropiado es hablar de la España histórica. Depende mucho, pues, de cómo pensamos, cómo lo veamos, pero para orientarnos, lo más claro, lo que es más que podemos consensuar es hablar de la España histórica y para eso, pues, nos podemos remontar un poco a la romanización, pero realmente cuando podemos hablar de una idea que tiene cierta similitud con lo que entendemos por España y en la que ya están presentes muchos elementos de lo que es España, pues es a partir de cuando ya está avanzada la Edad Media, cuando ya el latín de forma en lengua vernácula y hay una identidad, hay una conciencia de pertenencia, hay una vinculación a un territorio que se asocia a España, que en un principio es confuso porque se asocia a la península, pero también hay diferencias. Pero hay un proyecto común que tiene que ver con alianzas cristianas frente al Islam. Hay una realidad política. Ya empieza a haber emperadores de España. Hispania se confunde con España. Incluso llega a haber ideas de unificación futura y que se llegan a plasmar en documentos políticos como es el Compromiso de Caspe a principios del siglo XV. Entonces, ya en esa época ya podemos empezar a hablar de algo. Cuando se empieza a parecer más a la actualidad es, siendo más estrictos, avanzado el siglo XVIII o a mediados del siglo XVIII, porque es cuando ya el antiguo régimen, con sus relaciones sociales, pues ya se van disolviendo, la gente ya sale de sus parroquias, ya se está disolviendo muchas lealtades. Hay, por ejemplo, en los ilustrados, hay conciencias que ya son, pues, tienen un componente cívico, un componente patriótico, que va mucho más allá de las identidades del antiguo régimen. Pero, sin embargo, por ejemplo, antes del siglo XVIII ya podemos hablar de una idea de España que se acerca bastante a la nuestra. No es la misma todavía, pero si lee uno, por ejemplo, a Juan de Mariana, pues se va a encontrar con que dice República de España. Y cuando dice república, está hablando de la cosa pública, de algo que va más allá de un patrimonio de un rey, que está hablando de algo que tiene que ver con una participación, está hablando de otra cosa. Entonces está hablando de algo que ya se empieza a aparecer. Y luego, además, en la época de Felipe II, encarga a sus cronistas que se inventen o que encuentren que hay reyes desde un pasado muy remoto, se montan una película, bueno, interpretan que Túbal, pues hace muchísimo tiempo, pues fue rey de España. Entonces hay una conciencia ya que ya empieza a aparecerse, ya hay
una cierta protonación, digamos, en la Edad Moderna. Pero se pueden poner muchos más ejemplos. A mí también me parece curioso que respecto al nombre de España, cómo se puede ver también una evolución, pues primero con el nombre de Hispania, luego va cambiando la H pasa a una Y, y también me parece muy curioso cómo va evolucionando también el nombre. Tengo otra pregunta también enlazando con esto, Sí. porque, bueno, sobre la idea de España, has hablado de Juan de Mariana, pero Sí. sí es verdad que la idea de España de Juan de Mariana sería distinta a la idea de España de, por ejemplo, los visigodos o la romana. Hombre, es que sí, claro. Lo que pasa es que los visigodos, yo no soy muy de Edad Media porque hay mucha problemática con las fuentes que hay. Hay muy pocas fuentes, son difíciles de interpretar, son muy poco representativas, entonces es muy a mi juicio es muy especulativo. Pero en los romanos tienen una idea que tiene mucho más que ver con la etnicidad. O en los visigodos todavía es Edad Media, pero realmente es, a mi juicio, más antigüedad tardía. Puede haber algo parecido, puede haber una especie de precedente, pero es algo diferente. Pero bueno, en los visigodos, por ejemplo, ya hay un vínculo religioso diferenciado, ya no es una pieza del Imperio Romano, Hispania. Hay una especie de precedente, pero pesan identidades que son demasiado distintas a lo que luego aparece, que está más ligado a lo que llega hasta nuestros días, que tienen que ver mucho más con la antropología, con la posesión de la tierra. Es que es muy distinto, porque la gente antes no veía un mapa, no salía de su parroquia, no conocía el mundo más allá de 50 kilómetros de donde nacía muchas veces. Entonces son ideas que son muy distintas y que es muy difícil trasladarse, pero por ejemplo, ya cuando estamos en el siglo XVI-XVII, ya vemos con el Renacimiento, pues recuperación de los valores antiguos, ideas cívicas, patrióticas, que van más allá de estos lazos más étnicos. Vemos lealtades que ya no son tanto de la monarquía, del reino, pero que siguen pesando. Por eso digo que ya es más en la Edad Moderna cuando se parece más a lo nuestro. Que de hecho es cuando lo que es la nación va cobrando un sentido mucho más político. Exactamente, exactamente. Es que yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en un arbitrista, que son los que tratan de extender la idea de que cuando las cosas van mal, pues ya no es un castigo divino, ¿no? A principios del siglo XVII, y tú lees, por ejemplo, a un arbitrista que es Moncada, no me acuerdo el nombre, pero su apellido es Moncada, cuando habla de reparar el reino, cuando habla de lo que le preocupa a él, no habla de una dinastía, no habla de un reino, habla mucho de España y lo sustantiva. O, por ejemplo, hay versiones de la Numancia de Cervantes en los que España es un dios de la antigüedad. Y luego hay textos que uno lee de esa época que ya evocan ideales patrióticos que son bastante modernos, aunque en esa época pues primaban otros. Pero es que hay frases que podemos coger de Quevedo, que te digo que las dice Franco o alguien del siglo XXI, ¿sabes? Y te lo crees, porque son ideas muy similares. Es decir, que hay una idea que va mucho más allá de lo patrimonial, que está presente en élites, digamos. Has dicho también una cosa muy interesante sobre el proyecto común, ¿no?, que tenía España, pues, en el medievo. Y bueno, quiero hablar también de la Reconquista. Sí, respecto a esto, sí es verdad que hay un debate, bueno, yo creo que es un debate más modernista, se podría decir, que es respecto a nombrarlo o sea, nombrarlo con el nombre de Reconquista, ¿no? Como que hay personas que no aceptan eso, no aceptan llamarla así. Es que hay varios debates y luego está el debate de los estudiantes que están graduándose, los estudiantes que se han graduado pero que no saben mucho, está el debate de los académicos. Entonces hay varios debates. Hay gente que dice que el nombre no es correcto, pero por ejemplo podríamos hablar de recuperación o restauración de España y sería correctísimo, pero de todas formas hablamos de feudalismo y en la época del feudalismo no se decía feudalismo. Y así 1000 ejemplos más. Yo creo que lo más destacable es que hay personas que pretenden hacer pensar que la idea de reconquista no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el pasado, y eso es falso. O que se inventan incluso que es un proceso, que es una idea que se inventa en el siglo XIX a partir de la nada o de casi nada, y eso es falso. O sea, ¿existió entonces una intención de recobrar algo perdido por parte de los cristianos? Claro, claro, pero es que si eso se ve en la... Además, hoy en día todos tenemos internet, con muy poco esfuerzo se puede buscar crónicas de esa época y si se lee se va a ver que la idea de recobrar algo que se ha perdido, se decía la pérdida de España. Eso sale en las crónicas, sale incluso una crónica, la crónica mozárabe del siglo VIII, una que es de 754, que habla de la pérdida de España, etcétera, y se habla de la pérdida de España. Y es que es una realidad que es muy anterior al siglo XIX, o incluso al siglo XVIII, que es cuando supuestamente parece que a veces que el constructivismo degenera en una visión conspiranoica de la historia, en la que hay unas élites que se inventan la nación a partir de la nada.
Y luego tú vas al siglo XVI, cuando el Imperio Español tiene un bache, con la famosa Armada Invencible, aparece una mujer que ha quedado totalmente olvidada, que puso en jaque a Felipe II porque la señora habló de que España se iba a volver a perder, que iba a haber una nueva pérdida de España, que Felipe II era como Rodrigo, y eso causó un alboroto y eso puso en jaque a Felipe II incluso, y tuvo que actuar la Inquisición, etcétera. Es una realidad que es muy vieja, es que es histórica, es que no es una invención. También te quiero hablar sobre el sentimiento español. Yo creo que en la Edad Moderna sí que se puede encontrar a lo mejor un sentimiento que se podría considerar español, pero ¿hay algo anterior a eso de la Edad Moderna? ¿Algún sentimiento que se pueda considerar español? Una cosa que se me ha olvidado es el nombre de la mujer que decía, que es Lucrecia de León. Lucrecia de León. Vale, vale. ¿Sentimiento español antes de la Edad Moderna? Sí, lo que pasa es que tiene muy poco que ver con la actual. Es un sentimiento que es muy étnico, que se define muy frente a otros, que se define muy ante terceros. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media sí que podemos hablar, por ejemplo, de una nación de naciones, porque las naciones son relativas, ¿no? Y pues un catalán en Castilla puede ser en catalán, pero cuando va a Francia, Alemania, es un español. Pero, por ejemplo, no hay, por ejemplo, un Estado multinacional, etcétera, o plurinacional en sentido actual para nada. Pero claro que tú puedes encontrar, si lees, por ejemplo, el libro este de Maraval, del concepto de España, tú te vas a encontrar con que hay catalanes que cuando van a Alemania, creo que es Alemania o la parte fronteriza entre Francia y Alemania, que cuando van allí se identifican en español y que pueden hablar perfectamente en catalán y se identifican como españoles y que su referencia es España. En esa época la identidad nacional era muy distinta, pero claro que hay un cierto sentimiento español sobre todo cuando se va al extranjero, cuando aparece el gentilicio español, cuando lo registramos, mejor dicho, es en Marsella, en el norte de Italia, porque es cuando se va a otra parte y uno tiene que identificarse. Eso pasa en todos los momentos históricos. Cuando uno adquiere conciencia, muchas veces es cuando se va a otra, cuando se va lejos, cuando emigra, entonces adquiere conciencia. Por ejemplo, los gallegos, a lo mejor esto me lo pueden debatir, pero estoy bastante seguro y lo he estudiado, cuando adquieren conciencia de que son gallegos es cuando emigran a América en masa en el siglo XIX. Es imposible que antes se percibiesen, o cuando emigran, por ejemplo, a Madrid o a Lisboa, ya en el siglo XVI-XVII, pero no es lo mismo porque no vuelven, es distinto. Hablar de, por ejemplo, de unos gallegos de ahí milenarios, por ejemplo, es más complicado porque no hay esa experiencia, digamos. Has dicho el término de nación de naciones. Con la diversidad de reinos que había en España, ¿se podría considerar a los reinos españoles entidades no identificadas con España? Bueno, eso es un tema que yo creo que es bastante interesante y nos falta, por ejemplo, conocer, o por lo menos fuera de los máximos expertos, cómo es el caso portugués. Pero en el caso de Castilla, el caso de León, el caso de Aragón, sí que hay una identificación con España y yo la veo en muchos momentos. Donde tengo más dudas es, por ejemplo, en el caso de Navarra. Y cuando digo Navarra, Navarra no es País Vasco, no es, es solo Navarra. No es Baskonia, Euskal Herria, sino solo Navarra. Porque sí que yo he leído, creo que era Carlos de Ayala Martínez, un historiador, que, por ejemplo, hay momentos en Navarra en los que los reyes, cuando hacen crónicas, pues como no ven interés en España, reducen la identificación que tienen con España. Es que la gente de la Edad Media no era estúpida, tampoco. Y tienen una relación con las identidades compleja como la tenemos a día de hoy. A día de hoy hay gente que se cree que a lo mejor porque hubo un proceso del siglo XIX todos nos creemos que somos nacionales de tal país, pero si pasan cosas, pues cambiaremos. A lo mejor hay momentos en Navarra en los que yo he apreciado o he leído sobre, en este autor, que cambia la identidad, pero por ejemplo en Aragón, en Cataluña, cuando los aragoneses, catalanes, valencianos, baleares van a Italia y hacen un castillo en Nápoles, ponen rey de España, cuando es un rey de Aragón, y ponen Hispania Rex. Un caso que sería muy interesante es el caso portugués, y que yo creo que conocemos muy poco, o por lo menos más allá de super especialistas no conocemos y despreciamos. Porque sí que me consta que hay momentos en los que se identifican menos con España, más con España. Y sería muy interesante analizar, porque, por ejemplo, cuando son los reyes católicos, en la época de los reyes católicos, hay un rey portugués que protesta porque ha escuchado que los reyes católicos se hacen llamar reyes de España. Y dice, hey, que no controláis Portugal.
y Portugal es parte de España, pero luego en otros momentos eso desaparece. Entonces, ¿qué es Portugal cuando se separa cuando desconecta con España, cuando reconecta? Yo creo que sería un caso muy interesante de estudiar y que creo que más allá de los super expertos es muy desconocido. Vale, alguno a lo mejor pues pudiera entender ahora mismo en este siglo y en este momento que España todavía seguiría siendo una nación de naciones y muchas personas, o sea, legitiman la separación de algunas comunidades a través de esto y sobre todo a través de la historia, de cómo antiguamente pues, los reinos estaban más separados. Y yo te quiero preguntar si tiene alguna legitimidad ahora mismo, y habiendo pasado todo el modernismo y toda la edad contemporánea, si tiene algún sentido o alguna legitimidad separarse de España, que una región se separe de España. A ver, me has hecho una pregunta muy de presente y muy política. A día de hoy no hay nadie que defienda, bueno, yo conozco un historiador que es un poco extravagante, que sí, pero no hay ninguna fuerza política que defienda que España es una nación de naciones y que por lo tanto unas tienen derecho a separarse. Lo que dicen directamente es que no hay una nación y que hay varias naciones. Entonces es que ni siquiera cumplen con lo que era España en la Edad Media, porque para ellos no hay, en la Edad Media sí que había, podían hablar de nación catalana porque es que podían hablar de hasta de nación de Burgos. Es que se reconocía una nación que englobaba a todas, porque ahí las naciones no tenían soberanía, es una historia muy distinta. Y a día de hoy lo que las personas que justifican pues, una visión plurinacional de la historia de España, lo que dicen precisamente es que no existe esa nación común. Y entonces eso no tiene ningún tipo de sentido ni bagaje histórico si definimos la nación con cierta racionalidad. Actualmente no es la idea de nación de naciones la que está en disputa, salvo en casos muy extravagantes como, por ejemplo, un historiador que conozco yo, que es de Infacultad y que es un poco famosillo, que es Carlos Barros, que te dice nación de naciones y luego te dice Estado plurinacional y te lo mezcla y no se sabe muy bien si se lo cree o si no, son cosas distintas. Entonces, la pregunta que me haces así más actual, no es exactamente que me preguntas si tiene algún tipo de legitimidad histórica. ¿Te refieres porque hubo una nación que fue subyugada, digamos, o dominada? ¿Te refieres a eso? Bueno, la pregunta iba más, ¿por qué legitimidad tiene ahora mismo, por ejemplo, pues Cataluña o el País Vasco, de querer separarse de España por a lo mejor algunos discursos que disgregan sobre que antiguamente pues era algo totalmente diferente a la totalidad de España? Pero yo creo que yo creo que lo has respondido bien. Sí, más o menos lo he respondido. Es que no, los discursos que utilizan no se ajustan a lo que es la historia. La única legitimidad que tienen actualmente es la de la fuerza que tienen. Es que, porque las manipulaciones históricas que hacen se nota que no son sinceras o que no son, digamos, que no tienen ningún tipo de base ni no tienen realmente importancia, porque al momento en el que tú la critiques y veas que no, les da igual y siguen igual. Entonces, eh, es que legitimidad Aún así, histórica, es que no... sí, Dime. has dicho bueno, ellos no hablan de nación de naciones, pero yo creo que cuando hablan de federación sí que pueden hablar de ello, ¿no? La mente del nacionalista, todo lo que diga, o sea, es que le vale cualquier cosa para cumplir su objetivo y no tiene ningún tipo de piedad o de complejo a la hora de usar las palabras. Y te hablan de federación como te hablan de cualquier cosa. Es que no saben, es que te hablan de federación, pero luego les pides que te definan la federación y a lo mejor no existe ninguna federación así, como te la pintan. Luego no tienen claro que en una federación, por ejemplo, la federación, como diría Pi Margall, cuando una de sus partes se salta la ley, la federación entera tiene el derecho de hacerle caer la espada. Estoy citando a Pi Margall, no estoy citando a ningún nacional católico. Es que les da igual el sentido de las palabras y usan la que puede servir para crear alianzas o para crear legitimidad en la actualidad, fuerza, etcétera. Entonces, es que cuando hablan de federación, por ejemplo, en el caso de Esquerra Republicana, en los años 30, pues era más ambivalente y se podían conformar algunos con una especie de Suiza, que es una mezcla entre federación y confederación, en la que no hay derecho a autodeterminación, reparto de soberanía, etcétera. Pero cuando hablan muchas veces de federación en la actualidad, están hablando de un tipo de federación que no ha existido y de una forma parecida ha existido pues, en la Unión Soviética, en Yugoslavia, etcétera, y que no tiene capacidad para perdurar en democracia, etcétera. Y es una especie de discurso que pretende abrir una puerta a lo que es la separación, pero que no es algo que se plantee realmente en una federación. Es que Es una pregunta, me gustaría saber si tienen conocimientos sobre la campaña de África de 1860.
En mi casa encontré, digamos, una medalla con una corona, y supuestamente buscando en internet se la daban a aquellos oficiales que participaron en la guerra, ¿no? Bueno, la campaña de África se refiere a la de 1860, cuando llega al gobierno la Unión Liberal y hay cierta estabilidad, hay cierto presupuesto y se plantea hacer una política exterior que no tiene un plan a largo plazo y que es muy errática, y se interviene, pues creo que es en Marruecos, y se interviene pues muy rápidamente para obtener una reparación de guerra, para movilizar a la gente en sentido nacional. Y bueno, pues en esa campaña pues se vio que había una movilización nacional en la gente corriente, por ejemplo, en España. Pero bueno, es que no sé, relacionado con todo esto, no sé qué comentar al respecto más. Vale, pues entonces vamos a hablar de la leyenda negra porque sé que creo que lo tienes fresco porque ayer o... Sí, creo que ayer estuviste hablando de ello, ¿no? Sí, sí. Uf. Vale, pues yo quiero preguntarte primeramente, ¿qué es eso de la leyenda negra? Espera un segundo. Es que cuando yo he hablado de nación de naciones en la Edad Media, no digo nación en el sentido político, en el sentido actual ni moderno. Sí. Hablaba, creo que se quedó claro, en un sentido étnico, antropológico, etcétera, que no tienen nada que ver con lo que viene después. Yo creo que por subrayarlo, discúlpame. Sí, es vamos, lo que dice también Gustavo Bueno de naciones étnicas. La leyenda negra, yo estoy tratándolo en el canal porque se está, a mi juicio, estirando el concepto, el término, la expresión. Se está estirando y está llevando a confusiones, porque la gente se defiende de algo real, que es la imagen negativa que tenemos sobre España, pero no está sabiendo identificar lo que está pasando, a mi juicio. Hay muchas cosas que distinguir. La leyenda negra, en sentido estricto, es una empresa de propaganda como la hay contra cualquier imperio que domine. Y la hubo contra el Imperio Español, y la hubo muy fuerte porque el Imperio Español pues tuvo su momento en el que fue primera potencia mundial, que es en el siglo XVI, parte del XVII. Pues hay una campaña de propaganda que trata de pintar pues el país, el imperio, pues como una empresa criminal, inhumana, etcétera, salvaje, fanática, que tiene que ver con la propaganda, tiene que ver con la legitimidad, etcétera. Y es una estrategia, es un discurso que, en el sentido más estricto, con la paz de Westfalia, cuando España pues decae, deja de tener tanta fuerza. Pero no obstante, ha habido rebrotes desde el exterior de esa leyenda negra. Y bueno, pues podemos hablar de los ilustrados franceses, aunque en realidad ellos lo hacen de una forma más compleja, porque cuando critican a España, lo que están haciendo es saltarse la censura que hay en Francia, porque si criticasen a Francia, les sufriría la censura, aunque la censura en esa época era un chiste en comparación con lo que vino después. Pero, por ejemplo, incluso en el siglo XX, pues sobre todo, por ejemplo, cuando fue la guerra del 98 por parte de Estados Unidos o por parte de Gran Bretaña con el tema este de Spanish Inquisition, de los Monty Python o otras novelas, o por ejemplo cuando interesaba justificar la política de no intervención, pues hubo rebrotes de leyenda negra. Pero bueno, en la edad contemporánea, pues por ejemplo, ha habido un mito más romántico que a veces retroalimenta la leyenda negra, a veces no. Entonces, por ejemplo, hay otro mito que es el mito romántico, que viene muy del exterior. Pero el tema es que en la actualidad se han mezclado cosas porque se ha dado una explicación de los problemas de España un poco presentista y un poco simple, y se ha tratado de contrarrestar una visión muy negativa con un análisis que descontextualiza muchos personajes y que confunde pues el mito de la decadencia con la leyenda negra, que se confunde el mito del reformismo borbónico con la leyenda negra, que se confunde la estrategia de los ilustrados con la leyenda negra, que se confunde, y esto es muy importante, el mito y el relato de la España de los liberales decimonónicos del siglo XIX con la leyenda negra. Y el caso es que muchas veces pues, se demuestra que no se conoce tanto la historia, y saber más historia que los que no saben historia no es saber historia. Y el tema es que en España pues, han pasado una serie de cosas que han hecho que tengamos un problema con el pasado muy complejo. Intento cerrar, luego si quieres desarrollamos más. Yo la crítica que hago es que no se dan cuenta de que el problema actual no viene de Guillermo de Orange, no viene de la España de Goya, sino que viene del 98 y que viene del 36, y que viene sobre todo de ese momento en el que España divergió, que es cuando Franco aguanta el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque el tema es que hay formas de estudiar la historia o de pensarla que eran muy corrientes en cualquier parte de Europa a principios del siglo XX, pero que en España enraizan bajo Franco. Franco explicaba la historia de una forma que rompía con lo que había antes y que nos enseñó a todos
Y lo más interesante y dramático es que se lo enseñó a las personas que supuestamente son todo lo contrario. Los perdedores, cuando se pasa por una dictadura totalitaria, cuando uno vive lo que se vivió en la autarquía, asume una explicación de las cosas que es falsa y que es muy compleja. Y el tema es que en España interiorizamos una perspectiva que ha aprendido a interpretar toda la historia de España en un sentido presentista y teleológico para explicar la guerra civil y el franquismo. El tema es que cuando una diputada de Podemos habla de el genocidio contra la Andalucía o algo así, no sé exactamente, pero algo por el estilo, no está siendo influida por la leyenda negra. El problema que tiene esta persona es muy complejo. Lo que ocurre es que ha aprendido la historia que enseñaba Franco y no lo sabe. Y los que la critican no se dan cuenta de que ha aprendido esa historia, porque ella piensa, lo sepa o no, que Franco es la quinta esencia de España, porque para ella Franco es lo que hace creíble la leyenda negra, es lo que lo hace creíble. Y entonces, cuando ella está pensando en esa España negra que se carga al Andaluz, etcétera, lo que está pensando es que toda la historia de España es una pugna entre esa España que va a evolucionar hasta Franco y la otra que ella quiere representar. Todo es una pelea de ortodoxos contra heterodoxos. Todo es una lucha entre dos Españas. Todo va camino hacia eso, porque no quiere explicar lo que fue Franco de verdad, porque no quiere explicar por qué hubo la guerra civil de verdad, y no quiere entender o no sabe que Franco es un fenómeno muy europeo que tiene que ver con el siglo XX. Y a todo el mundo, por muchas razones, ha interesado mantener este relato tan negativo de la historia de España, que es muy complejo y que yo estoy simplificando muchísimo y que me estoy dejando muchísimas cosas, pero es que a todos nos ha interesado creernos esto, porque nos hemos evadido de nuestras responsabilidades en la Segunda República y en la Guerra Civil. Y se ven cosas muy que parecen que no tienen conexión, pero la tienen. Por ejemplo, Pablo Iglesias con Villacañas llega a decir que la guerra civil es la cuarta guerra carlista. Y no se dan cuenta de que eso es lo que Franco quería que pensaran, porque para Franco lo que trata de educar a los españoles es que toda la historia de España, desde Felipe II, es una desgracia, es una tragedia, es una decadencia, es un drama. Y hay una lucha entre esas dos Españas. Y todo va encaminado hacia eso. Y no hay alternativa. Para Franco es muy importante deslegitimar la España liberal, la España del 19, y que llega hasta la Segunda República, y la Segunda República solamente es una orientación de esa España liberal, la mejor, etcétera, pero que viene de ahí. La Segunda República no es un paréntesis en la historia de España. Entonces es que cuando deslegitima Franco esto y lo pinta como la España liberal, como algo que es falso, algo que es raquítico, una España liberal en la que siempre hay luchas fratricidas, en la que la guerra carlista es como la guerra civil, está mintiendo. Está mintiendo porque él lo que quiere que parezca es que cuando ocurrió la guerra civil, Franco no hizo nada nuevo. Y Franco sí que hizo cosas nuevas, que no habían pasado nunca antes. Nunca se planteó la gente matar a sus vecinos de la forma que ocurrió. A las personas que se identifican con los perdedores les ha interesado creerse toda esta película porque quieren ver la Segunda República como la última oportunidad de esperanza y quieren pintar que la guerra civil pues no tuvo que ver con algo que puede ocurrir en cualquier democracia. Se evaden de su responsabilidad porque si la España liberal era una mentira, era una farsa, como decía Franco, ellos no son responsables de haberla perdido. Ellos no son responsables de haber acabado con el franquismo, porque si ellos hubiesen hecho las cosas mejor, pues se lo podrían haber ahorrado, por ejemplo. Pero bueno, es un tema, es muy endiablado, es una forma de ver la historia muy inteligente, pero y que caló en la gente, porque la gente tenía que explicar la autarquía, tenía que explicar que habían llegado a un punto en el que España, pues, se convertía en un país atrasado, se convertía en un país dividido. Y entonces el tema es que todas esas leyendas negras, todos esos mensajes del regeneracionismo, esas visiones de las dos Españas, que España no era europea, todo eso pareció real en la autarquía cuando en los años 50 en Europa estaban realmente haciendo la democracia y no antes, y cuando realmente estaban viviendo bien era en ese momento. Y en ese momento en España había que aguantar a Franco. Y esto era muy difícil de llevar. Entonces la gente recurrió a esa explicación. Y el tema es que después del 78 ha continuado de distintas formas e incluso los supuestos antifranquistas se lo han apropiado. Y el tema es que ellos mismos tienen su propia idea de la anti-España. Y entonces ellos ven las cosas desde la óptica de Franco, solo que lo invierten lo que son las conclusiones. Lo que es bueno para Franco, para ellos es malo. Y lo que es malo para Franco, para ellos es bueno. Por eso tienen una energía cuando ven algo que suena en España,
pues entonces les saltan las alarmas porque eso es como su anti-España, eso lo tienen que eliminar. Pero es que no se dan cuenta de que eso es como quería que pensara Franco. Pero bueno, esto es muy complicado. Has tocado la guerra civil y yo te quería preguntar un poco por qué se da la guerra civil española. Madre mía, eso es una pregunta muy compleja. La guerra civil no es el resultado, porque Franco quería que pensáramos que la historia de España era un Sonderweg, un camino particular. Y eso es lo que piensan los antifranquistas ahora, los que son supuestamente antifranquistas, porque no lo son herederos de Franco al final. No es producto de dos Españas que estaban condenadas a enfrentarse. No es producto de un país excesivamente atrasado, de un país excesivamente inculto, de un país excesivamente bipolarizado, de un país excesivamente nacional católico, de un país especialmente fascista. Eso es falso. Es que la guerra civil es producto de Europa entre guerras, que es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y guerra civil hubo en Rusia, hubo en Grecia, hubo en Finlandia. Todavía a día de hoy en Finlandia, puedes preguntar a finlandeses o que la gente busque en internet, se encuentra algo en inglés sobre Finlandia sobre esto, todavía siguen con polémicas sobre su propia guerra civil. Hubo guerra civil en Irlanda, hubo guerra civil en Italia, hubo guerra civil en Francia, hubo algo parecido, en Austria hubo un conflicto similar. Incluso hay muchos autores, estoy pensando en Enzo Traverso, que es un gran historiador, que hablan directamente pues, de una guerra civil europea. Porque las tensiones que acabaron con la democracia en España ocurrían en toda Europa. Hay que quitarse, por ejemplo, la idea esta de que la derecha española es franquista, porque eso es totalmente falso. Y el tema es que la derecha española actual no se da cuenta de que tiene que salir de ese secuestro al que le sometió Franco. En la derecha española política no llegó a haber nadie que colaborara en las matanzas de la guerra civil, etcétera. Incluso hubo personas de derechas que temieron por su vida y que estuvieron a punto de morir a manos de los franquistas. Estoy pensando en Jiménez Fernández, Gil Robles se tuvo que pirar, Lerroux se tuvo que pirar. En Italia, por ejemplo, en Alemania, la derecha política sí que colaboró con la venida del fascismo. Y el tema es que en España había algo parecido al fascismo antes de la guerra civil, pero no había fascismo estricto, apenas. La guerra civil es muy complejo, pero tiene que ver con dinámicas de la Europa entre guerras, tiene que ver con una segunda república que pretendía transformar muchas cosas, que no supo llegar a acuerdos. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, porque hubo una atomización política muy importante, etcétera. Pero lo decisivo para la guerra civil es que hubo una serie de personas con poder, tanto militar como civil, no político, porque, por ejemplo, Portela Valladares, político de derechas, si hubiese pertenecido a una de las tres Españas o una de las dos, cuando los militares le pidieron dar el golpe en febrero del 36, pues les habría abierto la puerta porque aquí vienen los comunistas, pero no hizo eso. Porque no quería participar de algo así. El tema es que hay unas personas con poder militar, civil, que toman la determinación, se benefician del miedo a la revolución, pero no había plan de revolución, ¿vale? Había miedo, porque había movilización en la calle, etcétera, y había pues cierto riesgo. Pero es que no había apenas riesgo, ni había ningún plan revolucionario. Tomaron la determinación de acabar con la democracia, porque en esa época la democracia no se ve como se ve ahora. Y en esa época se veía como algo que no funcionaba y con lo que había que acabar. Y en España hubo guerra civil porque era imposible acabar con la democracia llegando desde las urnas como en Alemania, desde un pacto con el poder como en Italia. Tiene que ver con que el golpe de Estado divide al ejército. Si no hubiese dividido al ejército el golpe de Estado, no habría habido guerra civil. Una guerra civil ocurre, y esto lo explica bien Julián Casanova, pero bueno, también lo explica García de Cortázar. García de Cortázar, en Mitos de España, Mitos de la Historia de España, es un historiador que ha sido invitado por Jiménez dos Santos y tiene unas páginas en Mitos de la Historia de España que está muy bien y que recomiendo mucho leer, porque es que si el ejército hubiese estado unido y fiel a la República, era casi imposible que triunfase una revolución. Casi imposible. No voy a decir imposible porque es posible, pero es casi imposible. Y el tema es que cuando una parte del ejército dio un golpe y se dividió, se generan unas condiciones en las que hay fuerza para que haya una guerra, porque hay cierto equilibrio. Hay posibilidad de disputar. Si tú das un golpe y no tienes suficiente fuerza o tienes demasiada, no hay guerra civil. Automáticamente, pues, o pierdes o ganas. Y esa es la clave, el golpe de Estado que divide al propio ejército. Me faltan muchas cosas, pero bueno, es que es un tema muy complejo. Respecto a esto, ¿tú crees que, por ejemplo, ahora mismo la división ideológica y política que hay hoy en día, que es muy crispada, ¿tú crees que podría ser entonces por la guerra civil a lo mejor? La crispación actual viene de muchas cosas y la mayor parte de la crispación actual es muy parecida a la que hay en otros países de Europa Occidental. Lo que pasa es que también tenemos un problema en España,
que la prensa pues pasa muy por encima lo que pasa fuera de España y incentiva que nos veamos el ombligo y no tengamos ni idea de quiénes somos, etcétera. Pero el tema es que la crispación que hay ahora tiene que ver con la crisis que padece la democracia en todo Occidente, tiene que ver con la crisis económica que hemos pasado, tiene que ver con la crisis que estamos viviendo ahora, tiene que ver con el problema catalán, la cuestión nacional, que eso es algo que sí que es un poco diferente, ¿no? En el caso español, pero que tiene su explicación también. Pero también es muy importante cómo se ha afrontado la crisis para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Pero bueno, la crispación viene de eso y viene de que hay un pasado que es muy problemático de lidiar porque le hemos dado una solución muy personal, que es la de la transición, que es una solución que en su momento fue muy acertada y fue muy positiva y que fue un logro, fue un éxito. Pero el tema es que cuando pasa un tiempo hay que cambiar y hay que ser capaces de revisitar nuestra historia. Y cuando ha pasado el tiempo, ha habido unos políticos que han decidido no consensuar, han decidido utilizar la memoria y el dolor de las personas como un arma política y ha sido por ambas partes. Ha habido muchos problemas ligados a cómo tratar algún tipo de justicia, algún tipo de memoria, pero a la vez debería ser desde un punto de vista reconciliador, pero no se ha conseguido. Entonces se ha vuelto, pues, tal vez por accidente, tal vez por interés, es muy complicado, pero es que se ha resucitado la forma que tenía Franco de ver la guerra civil. Y en la guerra civil hay un bando de los buenos, hay un bando de los malos, hay dos bandos, tienes que elegir y hay unos que tienen legitimidad, hay otros que no. Hay unas víctimas que valen y otras que no. Franco lo hacía en un sentido, pues ahora hay muchas personas que hacen el sentido contrario, pero es que es una traición enorme a los republicanos históricos y quien los lea lo sabrá, plantear la guerra civil como un intento de que hay una parte de las víctimas que tienen que ser pues como olvidadas, digamos, y que tienen que ver con que es muy difícil tratar con el pasado, es muy difícil tratar con el pasado que tenemos y no ha habido suficiente madurez para tratarlo y han primado pues otros objetivos y estamos aquí pues con muchos problemas con nuestra propia identidad, con nuestro pasado, etcétera. Sí. Yo también opino lo mismo en ese sentido. Yo creo que también hay una carencia de conocimiento sobre lo que somos como país, como nación. Totalmente. Y, Sí, sí. y bueno, hay algo que también he dicho algunas veces, que bueno, cuando la gente hablaba de libertad de expresión, yo decía que antes de eso pues habría que tener libertad de pensamiento, porque por mucho que nosotros pues hablemos o podamos hablar de lo que queramos, si no somos capaces de pensar por nosotros mismos, pues difícilmente nos va a servir para algo. Y en ese sentido sí que veo como que desde las instituciones pues nos venden muchos discursos y una historia muy personalizada sobre España y no tienen en cuenta pues con toda objetividad la historia completa, por ejemplo con la ley de memoria histórica, que es básicamente pues una visión de la historia, se podría decir. No, pero es que, bueno, y el tema es qué visión de la historia. Es que hablar de objetividad es muy complicado. Yo soy partidario de que hay dos tipos de historia. La historia científica y la historia social. Es decir, la historia que tiene una función social. Porque al final es imposible tener una historia científica que te acabe de dar las claves que todo el mundo busca en la historia, porque todo el mundo necesita un pasado al que agarrarse para explicar quién es. Y al final yo pensaba que sí, pero al final pasa el tiempo y creo que no. Que al final uno tiene que construir un relato que debe tener cierto componente objetivo científico, pero que al final tiene que tomar un partido, tiene que tomar una forma de ver las cosas. Es interesante lo que me comentas, pero es que claro, es que hay que ver la historia de una forma mucho más compleja y mucho más cercana a la realidad. Y lo que me comentas de libertad de expresión es que, además de libertad de pensamiento, es que para que la libertad de expresión sirva para algo, tienes que tener acceso a la verdad. Porque si al final estás hablando de ficción, estás hablando de tus fantasías, etcétera, no sirve de nada que te puedas expresar. Es como la democracia. ¿Tú cómo vas a tener el poder si ni siquiera sabes qué es lo que está ocurriendo realmente? Y en el tema de la guerra civil es que se está simplificando las cosas de una manera que es escandaloso que todavía no estemos así y es muy insultante. Yo llevo 10 años preguntándome sobre la guerra civil y creo que se sabía más hace 10 años, exceptuando algunas personas, pero por lo que es la gente corriente, se sabía más hace 10 años que ahora, que parece que estamos cada vez más tontos. Y es compatible, por ejemplo, reivindicar una legitimidad de los republicanos con reivindicar pues, que
cometieron errores, que se puede hacer mejor, que hay que aprender de eso y que hay que recordarlo. Se puede reivindicar la legitimidad de los republicanos y se debe reconciliar y se debe reconocer que ha habido víctimas pues, por ambos lados y que eso no estuvo correcto, pero es que además eso poco tuvo que ver con los republicanos, porque además es que dentro de los supuestos republicanos había muchas personas que no eran republicanas. Y a día de hoy, cuando Irene Montero se reivindica en un republicano, se reivindica en Federica Montseny. Y Federica Montseny era del sector más antirrepublicano del anarquismo. Entonces, es un poco delirante. Azaña, poco antes del golpe de Estado, no dice los militares van a acabar conmigo porque hay una lucha de dos Españas, etcétera. Dice, el mayor peligro de la República son los anarquistas. O sea, es que es alucinante que estemos con visiones tan simples del pasado. Es que es increíble, a mí me parece increíble. Pero bueno, y estabas una última cosa, que es que no conocemos nuestra historia. Eso lo has dicho, ¿no? Que Sí. nos desconocemos muchísimo y cuando miramos al pasado, miramos de una forma tremenda. Y no nos conocemos porque se nos ha ocultado una parte de nuestra historia. Y esto ya empezó en el 98, se quería en el 98, Azaña lo criticó, Azaña dijo que se nos estaba borrando parte de nuestra historia, que se nos había borrado parte de nuestra historia y de que había que recuperarla, porque seguimos donde nos dejó Azaña. Azaña dijo, todavía no sabemos qué es lo que la civilización le debe a España y qué es lo que España le debe a la civilización. Todavía no sabemos, más allá de tres intelectuales, etcétera, no tenemos nada claro como sociedad quién fue el padre Victoria, qué fueron las leyes de Indias, qué fueron la escuela de Salamanca, qué fueron los comuneros, todavía no, y eso lo sabían mejor antes, por ejemplo. No sabemos quién fue Rafael del Riego, no sabemos, es que no sabemos quiénes eran los republicanos tampoco. Tampoco tenemos claro quién era Franco. Es que no sabemos quiénes eran los republicanos del siglo XIX. No sabemos que, por ejemplo, el socialismo en España existía antes del PSOE. No sabemos que en la guerra del 98 los republicanos, que hoy pareciera que son totalmente anti-españoles, pues estaban llamando al gobierno eunuco, por no defender la españolidad de Cuba y por no ser beligerante. No sabemos que se fue a la guerra de Cuba, se mandó a la gente a una guerra perdida porque tenían miedo de que los militares trajeran otra república. O, por ejemplo, es que estoy pensando en el republicano Estebanez, porque hay gente que piensa que siempre hemos visto las cosas de la misma forma y que siempre hemos tenido una visión tan negativa, que siempre nos hemos creído que somos un país aislado, antieuropeo, etcétera. Pues Silena Estebanez, en 1890, dice que los españoles son demasiado europeos y que han olvidado su propio espíritu, su propia raza, llega a decir, ¿no? Se refiere a su propia cultura y les acusa de estar europeizados, de estar empanados, y les dice, o sea, hay gente que piensa que este señor podría ser negro legendario. Bien, pues este señor lo que anima, y fue ministro de la Primera República, Estebanez, anima a que aprendamos de Cortés, Pizarro, etcétera, y que hagamos esa tradición española de rebelarnos contra el poder y decidir nuestro destino. Y apela a eso para que la gente se rebele y para que la gente mande, para que el pueblo sea rey, como diría Abdón Terrades. Entonces, es que tenemos que... Yo cada vez que leo historia de España, muchas veces digo, es que me han engañado, es que nos están engañando con cómo somos y dónde venimos. Es que hay mucha historia que hacer. Pues me parece muy interesante lo que estás tratando porque tú que has estudiado historia, ¿qué se enseña en la carrera de historia? ¿Se enseña mucha leyenda negra o es todo desde una objetividad parcial? En la universidad te tratan de dar claves, pautas para estudiar historia y te enseñan un par de cosas de historia. Y realmente, pues, te dan, digamos, pues, como el armazón, como el esqueleto, ¿sabes? Esa es la intención, ese es el objetivo, y eso es lo que más o menos se hace. El tema es que mucha gente pasa por la carrera y no se entera de la mitad y aprueba, y a mi juicio, bueno, es que estoy siendo hipercrítico, pero bueno, espero que no... Bueno, da igual. En fin, que... Lo que quiero decir es que hay prejuicios que pesan mucho más que 4 años de graduado y que además de una carrera de historia, que es una carrera que no tiene salidas laborales, hay muchas veces que los profesores se ponen tiquismiquis con unas cosas y luego con otras las dejan pasar. Y luego además se junta el tema de que hay cierto relativismo y entonces mientras uno sepa defender su posición,
pues se admiten muchas cosas y la gente no se enreda, pues cada uno va a su bola. Los profesores, pues hay excelentes profesores. Yo he tenido muchísima suerte con los profesores que he tenido, pero hay mucha gente que no tiene tanta suerte como yo y que hay muchos profesores pues que son más pasotas. Pero bueno, yo en mi caso es que le debo muchísimo a mis profesores, a lo que he aprendido en la universidad, pero es que lo que aprendes en la universidad es muy poco y realmente tienes que estudiar muchísimo más para empezar a entender un poco de historia, porque es extraordinariamente complejo, porque es muy complejo, vamos. Vale, y bueno, retomando con lo que estábamos hablando hace bastante rato sobre la leyenda negra, Sí, también hay una leyenda rosa, ¿verdad? sí. Bueno, la leyenda rosa yo creo que apenas existe. No la ves en un par de personas, pues, y ya está. Es que lo que pasa es que hay mucha gente que tiene una idea muy negativa por leyenda negra o por sencillamente que lo ve de una forma muy presentista, el tema del imperio, por ejemplo, y entonces siente mucho rechazo a cualquier idea que se trate sobre el imperio. Pero Leyenda Rosa había en el franquismo y a día de hoy yo creo que son pues 4 gatos que tienen de vez en cuando pues publican algo en internet, ¿no? Pero es que yo no se me ocurre nadie con cierta relevancia que piense en la Leyenda Rosa. Es que yo soy muy crítico, como has podido ver, con el enfoque de Roca Barea, pero Roca Barea no defiende la Leyenda Rosa. Es que eso es sacar las cosas de quicio. Hay muchas cosas que se puede criticar, pero es que no defiende la Leyenda Rosa. Eso no es honesto o es muy superficial por parte de las personas que lo acusan. Lo que pasa es que para entender el Imperio Español no basta con decir que no hemos sido tan malos como otros, etcétera. Y hay que hacer mucho ejercicio de investigación y de reflexión sobre lo que fue, que a lo mejor, gracias a este debate, pues va a reactivarse y será muy positivo. Pero hay que hacerlo, hay que ir mucho más allá de donde solemos ir y hay mucho trabajo por hacer, desde luego. Bueno, con esto del imperio, a nosotros, a España, nos tienen muy estigmatizados, sobre todo con lo que se llama genocidio de América. Y yo quiero Ah, que cuentes un poco qué hay de verdad en ello. Porque eh, hay muchos libros sí, que sí que lo contradicen. Uno de ellos, Pedro Insúa, que es yo creo que el más conocido. sí, 1492, ¿no? Sí, Sí, buen libro, lo recomiendo. Hay una cosa que dice Azaña que debería contextualizar más, ahora se me viene a la cabeza, pero está muy bien el libro, de verdad. Genocidio, no. Es que es una palabra que es muy grave, que encierra una realidad muy contemporánea y que tiene nada que ver con lo que ocurrió. Es que uno, por ejemplo, pues puede hablar de abusos, no sé, pero puede hablar de explotación, puede hablar de otras cosas, pero es que de genocidio es que es un disparate que es increíble que personas que sepan leer hablen de genocidio, es increíble. Y si quieres ser críticos con el Imperio Español, que hagan un estudio mínimamente decente y que empiecen a entender problemas reales, porque es que existieron problemas en el Imperio Español y sí que, por ejemplo, hay problemas del Imperio Español que tienen que ver con los problemas que tiene Hispanoamérica a día de hoy y que tiene España a día de hoy. No solamente Hispanoamérica, también España. Es que a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando se populariza de vez en cuando, sobre todo el 12 de octubre, una imagen de Galeano, ¿no? Una cita de Galeano. A mí me demuestra que la gente lee muy poco o lee de forma muy poco crítica. Y leer de forma muy poco crítica sirve de poco por mucho que leas. Porque yo, por ejemplo, leía Galeano en su momento y no saqué para nada esa idea. O sea, la idea que saqué es que el problema de América tiene que ver con los criollos que han quedado, que son la gente que manda en Hispanoamérica a día de hoy, o con el tío Sam. Entonces, si quieren ser críticos, pues enfrentarse a ellos, que es algo que sí que puede contribuir a que haya algún tipo de progreso, pero claro, enfrentarse a ellos es mucho más difícil, entre otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema de los problemas del imperio, de problemas que pueden existir, yo creo que si quieren ser críticos con el imperio español, por ejemplo, que estudien la idea del segundo imperio, cuando los Borbones transforman el imperio, digamos que traicionan o que cambian lo que era el imperio y lo llevan a unas lógicas que eran insostenibles, porque pasa de ser un imperio que era policéntrico, en el que no había igualdad, pero que los territorios americanos tenían algo de soberanía. Y entonces, cuando se cambia con el tema de los Borbones, con el tema de las capitanías generales, con el tema de la ruptura del pacto con los criollos, etcétera, se introducen unas dinámicas que y luego además se introducen más elementos capitalistas que tienen que ver con la crisis del imperio y la explosión.
Y el tema es que muchos problemas de Hispanoamérica y de España no tienen que ver con Hernán Cortés ni con Pizarro, tienen que ver con cómo explotó el imperio. Y eso tiene que ver con lo que ocurre en el siglo XVIII, sobre todo finales, con principios del siglo XIX. Y eso es algo que gestionó, que, a ver, también es normal porque un imperio que es precapitalista o que no es exactamente capitalista y que tiene su apogeo en el siglo XVI, es normal que 2 siglos después explote y no sea lo que era. Hace 5 años nos parecía que el imperio americano iba a durar pues 1000 años, pero ahora parece que cualquier día hay una guerra civil en Estados Unidos y catapum, ¿no? Así expresando con una onomatopeya. Es que el tema de genocidio no tiene nada que ver con la mentalidad, con la capacidad, con los intereses, con las posibilidades del siglo XVI. Es que no tiene nada que ver. Y lo que hace el Imperio Español tiene parte de violencia, tiene parte de abusos, pero nada que ver con el genocidio. Y también tiene otros elementos que son más interesantes o que son más para revalorizar desde el presente, desde un rato del presente, porque nos permiten contribuir a un entendimiento entre culturas, un entendimiento entre España y América, un entendimiento entre los propios hispanoamericanos, y luego además acercarse a la realidad, porque la realidad es que cuando llega a España, allí había muchos conflictos entre las personas, no eran una nación indígena feliz, unida, y el Imperio Español, para controlar todo ese territorio con los medios del siglo XVI, lo que hace es pactar con muchas personas que había allí y que estaban subyugadas a otras. Y además pone una paz hispánica o una paz romana, porque hay que entender también, es muy interesante comparar el tema del Imperio Romano con el Imperio Español, el Imperio Alejandrino, y además eso tiene que ver para entender cómo luego explota, porque el Imperio Español desarrolla un sistema que es muy complejo, no voy a poder resumirlo ahora, pero que encuentra agentes en América, que son indígenas, etcétera, o españoles, que les proporcionan unas posibilidades que generan interés en participar en el imperio. Entonces, es que el término genocidio no sirve para entender prácticamente nada. Es que las personas en Hispanoamérica a día de hoy no tienen un aspecto europeo, además. Es que es algo que es tan evidente, no sé. Es que el primer y gran proyecto intercultural de la historia es el Imperio Español, es Hispanoamérica. Y es un preludio de lo que está ocurriendo ahora, de lo que ocurrió después en Estados Unidos con el melting pot y lo que está ocurriendo ahora con la globalización, la aldea global, todas estas historias. Entonces, es que, no sé, es que el genocidio es fascinante, no sé. Además bueno, si nos ponemos a criticar estas cosas, yo creo que el imperio inglés fue mucho más cruel que el español en ese sentido. Claro, pero ellos ganaron. Sí, pero bueno, respecto a ellos no hay tampoco que yo conozca una leyenda negra como en la nuestra, en este caso. La hay pequeña, pero es que no tiene fuerza porque no han caído todavía. Es que tú, no sé si conoces, por ejemplo, británicos, tienes amigos británicos, es muy interesante hablar de esas cosas con personas de otros países, porque hace 20 años muy poca gente sabía lo que fueron las hambrunas de la India o lo que fueron los campos de concentración de los Mau Mau, por poner 2 ejemplos, pero es que son miles de cosas que ha hecho el Imperio Británico, o de, por ejemplo, cómo intervinieron en China, porque el Imperio Británico se sostenía tuvo momentos en los que se sostuvo con el narcotráfico. Luego te vienen con la ética del espíritu trabajador del protestante, que es una risa cuando lo contrastas con la realidad. Porque el Imperio Español, cuando se sostiene con esclavos, es en todo caso en el siglo XIX, o muy finales del XVIII, en partes muy concretas, no antes, aunque hubiese esclavitud, efectivamente, pero es que no se sostiene con eso. Y el Imperio Británico, pues, se sostuvo con la esclavitud, se sostuvo con la deportación de los indígenas de Norteamérica, se sostuvo con narcotráfico, se sostuvo con muchas más cosas. Pero bueno, lo que quería decir es que los británicos, hace 20 años, muy pocos sabían vergüenzas de su imperio. Ahora están en crisis y ahora están siendo más conscientes de ellas y se están explicando más y están siendo más conocidas. Y si, por ejemplo, Gran Bretaña, dentro de 30 años, quiebra, será mucho más conocido pues una leyenda negra británica, etcétera.
Y lo que no se puede hacer es pensar que porque, por ejemplo, podemos encontrar a un historiador en los años 60 que hablaba de los crímenes de los británicos, que ya en el año 60 eso era una imagen que tuviese fuerza y que tuviese expresión en la mayor parte de la gente, sino que fue algo muy posterior, aunque los documentos pues, pueden inducir a engaño porque es muy difícil acceder a la realidad del pasado. Y uno no puede, por ejemplo, explicar el final, imagínate, del Imperio Británico por la fuerza de la leyenda negra del Imperio Británico, aunque la leyenda negra del Imperio Británico, pues desde un prisma humanista, a lo mejor podríamos argumentar que es más veraz, ¿no? Pero bueno, creo que se ha entendido lo que quería decir, ¿no? Sí, sí, esto de hecho lo hablaba el otro día con una persona que era psicóloga forense, y estuvimos hablando un poco sobre cómo hay discursos que a lo mejor tratan temas de hace 700 años, donde la vida era muy diferente, había otras cuestiones, era otro momento, y lo Sí. extrapolan a la época actual, ¿no? Es decir, cómo con la moralidad de ahora juzgamos hechos que han pasado pues hace 700 años. Claro, sí, sí. Vale, pues entonces ya la última pregunta era tratar sobre la Inquisición española. Yo lo único, que es un tribunal religioso, que ya se distancia, se separa de Roma, que es un instrumento del poder de la monarquía española, que es un instrumento mucho más moderno que medieval. La Inquisición medieval es otra cosa y es francesa, y luego además se mezcla en un contexto de el problema cátaro. Entonces se mezcla ahí con otras cosas. Bueno, la Inquisición se dedica a herejías, se dedica a otras historias, se dedica a acabar con supersticiones, se dedica a acabar con enemigos políticos. Puse el ejemplo antes de Lucrecia de León. Yo creo que hace falta realmente otra reflexión sobre la Inquisición española, porque las que tenemos yo creo que no nos sirven, porque la Inquisición española pues seguramente no fue ni una cosa ni la otra, y se le achacan cosas que algo de verdad puede haber. Yo creo que algo de verdad puede haber, pero para nada lo que se pretende muchas veces. Y bueno, hay veces que, ligando con lo que te comentaba antes, tú puedes leer a una persona muy inteligente como Villacañas y te dice cosas de la Inquisición española desacertadas, y la más desacertada es que te la pone hablando de Franco, como si Franco no tuviera que ver con un fenómeno del siglo XX que ocurre en cualquier país europeo, que puede ocurrir en cualquier país occidental, en cualquier país del mundo, y te saca la Inquisición para explicar el franquismo, que es extraordinario. Pero yo creo que hace falta una reflexión por un lado, y luego hace falta ver otros análisis, porque, por ejemplo, yo tuve una profesora que es una gran profesora, una de las personas que más sabe de historia que he conocido, que es una catedrática, que es Ofelia Rey Castelao, que tiene un currículum que es muy especializado, pero sabe muchísimo de historia, y ella investigó el tema de la Inquisición en Galicia. Se ve que pues es un tribunal pues que no juzgaba a la gente de forma masiva, no era algo tiránico, despótico, etcétera. No es algo que podía tener un componente, pero es que también es la época de intolerancia religiosa, que no solamente es en España, etcétera. Pero lo que más me interesa aquí destacar, y creo que es lo que mejor puedo aportar yo, es que seguramente cuando se trata de la difusión de ideas, lo decisivo no es la Inquisición. Lo decisivo es que haya un clima de poco debate. Lo decisivo es que haya una crisis de la imprenta española, que ya la imprenta quiebra en el siglo XVII y se pasa a depender de lo que se imprime en Francia. Hay un clima de empobrecimiento, hay una falta de inversión por parte de las administraciones, hay un problema que eso lo trata mi profesora en un artículo que está en Alnet, que es que no les llegan a las universidades todos los libros que quieren. Y entonces, claro, es que seguramente si queremos hablar de problemas de falta de cultura, de atraso, etcétera, que se exageran o lo que sea, es que a lo mejor, pues si hubo un problema de atraso, no tiene que ver con la Inquisición, sino con el hecho de que el poder se escaqueaba de proporcionar recursos a la gente para estudiar, para investigar, etcétera. Entonces, yo creo que hace falta este tipo de perspectivas, que a lo mejor en el siglo XIX los problemas de atraso no tienen que ver con el catolicismo, sino que tienen que ver con que el gobierno se desentendió de financiar la educación pública y de que incluso, no recuerdo si es la época de Isabel II o es la época de Cánovas, que le dieron la competencia de la educación, no sé si es la primaria o la secundaria, a los ayuntamientos. Entonces, cuando se los daban a los ayuntamientos, pues la gente no controla los ayuntamientos, no se implica de esa forma, y al final los ayuntamientos se escaqueaban. Y entonces, porque claro, cuando tú descentralizas,
Ya la gente tiene una relación distinta con el poder y hay veces que se escapa de control, etcétera. Y yo creo que ese tipo de perspectivas serían más interesantes a la hora de hablar de ciertos problemas. Pero bueno, yo creo que hace falta un debate, un auténtico debate sobre todo esto. Un ejemplo que quería poner es que hay que estudiar porque hay cosas que pasan en la Inquisición cuando ya es el siglo XVIII que no se ajustan a lo que es la Inquisición técnicamente, pero hay algunos que dicen que sí que conserva ciertos patrones. Pero, por ejemplo, cuando Pablo de Olavide es juzgado en la Inquisición a finales del siglo XVIII, no lo es realmente por algo religioso, sino que lo es porque el tío está planteando hacer una especie de socialismo cuando van a hacer las colonizaciones en Andalucía, y eso es totalmente desconocido. Y a Olavide no lo quemaron. Y tú te vas a Francia y hay un personaje similar que sale en la historia de la Revolución Francesa de Peter McPhee, que sí que lo queman. Y entonces, a lo mejor no hace falta la Inquisición para reprimir a la gente. O, por ejemplo, bueno, si tú investigas en lo que pasa en los tribunales del antiguo régimen de Francia, te quedas de piedra, porque en esa época a la gente se le juzgaba por robar un pedazo de pan porque se moría de hambre, y aún así tú vas a ver que un 20 y pico por ciento de las penas son de muerte, otro 20 y pico por ciento de las penas son perpetuas o de galeras. O sea, tú imagínate que el 50% de los juicios acabasen en cadena perpetua, ir a galeras, a una factoría naval o ejecutado. O sea, ¿qué clase de justicia era esa? Y no tenían la Inquisición. O luego ya, por ejemplo, el tema creo, no sé si es Zugarramurdi, no me acuerdo ya, no lo tengo fresco, pero que hay un caso en el siglo XVII en el que la propia Inquisición impide que la persecución de las brujas, el supersticismo, etcétera. O luego ya no entramos en el tema de que en la actualidad parece que vivimos en una Inquisición constante y tiene mucho más que ver con la cultura anglosajona y protestante que con la católica o con una institución que exista físicamente. Y sin embargo estamos viviendo a veces un cierto dispositivo inquisitorial que nos acecha en el siglo XXI. Vale, y bueno, respecto a libros para estudiar un poco de historia, ¿tú cuál dirías a lo mejor los 3 mejores libros para comprender un poco mejor la historia? Que es un poco difícil, pero según tu Bastante experiencia. difícil. Yo hay un libro que para todas las personas que les interesa historia de España, historia del desarrollo, historia de la economía, por qué ha habido atraso, etcétera, económico, yo recomiendo muchísimo un libro que a mí me ha parecido impresionante, que es El Pozo de todos los males, de varios autores, entre ellos Lorenzo Fernández Prieto, Ramón Garrabou, y es un libro que es muy bueno. Tiene algunos capítulos que los puedes leer rápido y tiene otros que hay que darle vueltas, que hay que pararse a pensar. No es muy complicado, yo creo que es asequible para todo el mundo. Y es un libro que es historiográfico, es riguroso. Es un poco denso a lo mejor, bueno, pero no es muy largo. Un libro que es buenísimo para el siglo XX es el de Eric Hobsbawm. Piense uno, sea uno marxista o no, comunista o no, es un libro muy bueno. Otro libro que se me ocurre ahora, que se me viene a la mente, para decirte un tercero, es Tierra Negra, de Timothy Snyder. Es un libro que te explica el Holocausto de una forma que nunca te la han contado, porque te explica muchas cosas que te complican mucho lo que fue el Holocausto y cómo fue posible y cómo se llegó a asesinar a tanta gente, porque te explica el tema, por ejemplo, de las experiencias coloniales de los alemanes en Namibia, te explica el tema de cómo se vivía la realidad del imperio y cómo los alemanes, mucho antes de que apareciera Hitler, tenían la necesidad de tener sus negros, de imperar, o cómo veían a los eslavos, o cómo fue la política exterior, cómo fue tan importante el no entendimiento entre Polonia y Alemania por la cuestión judía y cómo los polacos, por tener tantos judíos, influían mucho en la política exterior de la época. O cómo, por ejemplo, muchas personas que eran del espacio soviético tuvieron que elegir entre su vida o salvarse matando a los judíos. Y entonces ves que cómo se mata a tanta gente es extraordinariamente complicado y de que mucha gente murió siendo fusilada o de otra forma, pero no en los campos. O de que, por ejemplo, o el tema es muy importante lo que trata del tema jurídico, el tema de lo que es una estructura estatal y de cómo influye eso en la dinámica del Holocausto. Y te quedas de piedra cuando ves que las burocracias
aunque sean ocupadas por nazis, salvaban gente. O que es más difícil matar a la gente, aunque tengas tú un régimen nazi, si tienes un aparato burocrático, administrativo, una ley, etcétera. Que los nazis, donde más mataron fue donde destruyeron los estados y donde desataron la anarquía nazi. Vale, pues tenemos una pregunta, voy a ponerla. Buenas noches, entrevistas. Buenas noches, Andy. Chicos, quiero felicitarlo primero por el buen podcast, ¿no? Y de la manera que explicáis las cosas sencillas y entendibles. Así que felicidades de antemano. Y al oírlo a ustedes hablar del tema de la Inquisición, ¿no? Estamos pensando que eso fue ayer. Estamos hablando de que hace 187 años habían unos psicópatas ahí, ¿no? Que hacían parrilladas de personas. Y eso fue ayer, ¿no? ¿Cuánto hemos cambiado? Bueno, se sigue. Bueno, no se lleva a la parrilla, pero bueno, yo creo que podemos hacerlo mejor, sí, podemos seguir cambiando. Así que nada, chicos, buenas noches y buen podcast. Bueno, pues Respondo ha yo. tocado el tema de cómo hemos cambiado. Yo creo que la evolución social es algo que se da pues desde siempre y bueno, yo creo que es un proceso que al final se va a terminar dando. El llegar a sociedades pues como las actuales, pues es normal que no se den ahora mismo acontecimientos como la Inquisición española, como matar a alguien por la calle o juzgarlo de manera como se juzgaba hace a lo mejor, pues, yo qué sé, 200 años. Bueno, yo lo que sí, muchas gracias por el comentario. Creo que ya en esa época de la Inquisición ya no hacía esas cosas, pero bueno, hemos cambiado porque la historia es cambio. O sea, la historia es cambio constante. Ahora no se me viene a la cabeza ninguna frase así de Heráclito o de Hegel para hablar o de Castelar, porque tienen alguna sobre cómo la historia es cambio. Pero desde luego es cambio, pero también hay continuidad y bueno, que a lo mejor hay cambio, pero a lo mejor no es tan distinto lo que se hacía con la Inquisición respecto de los linchamientos que pueda haber en ciertos momentos del mundo contemporáneo, o ciertos juicios ideológicos o respecto a las creencias, etcétera. ¿Tú crees que, por ejemplo, el cambio se ha dado pues, gracias a las personas que han provocado ese cambio? O sea, me explico, a todas las revoluciones, a todos los movimientos revolucionarios que se han dado en la historia, ¿tú dirías que el cambio social se ha dado gracias a eso o que tarde o temprano se iba a terminar dando? Hombre, desde luego que sin el movimiento y sin las luchas no se consigue nada y eso cualquiera que vea historia lo va a entender cuando se profundiza. Las cosas que hemos conseguido no han caído del cielo y cuando uno deja de luchar, cuando uno es menos inteligente a la hora de luchar, hay momentos en los que la historia pues tiene costes y de que uno no consigue todo lo que podía conseguir o de que uno retrocede, etcétera. Entonces hay cosas, es muy complicado. Yo tenía unas ideas sobre la historia hace un tiempo, ahora son muy complicadas y tengo que hacer una labor todavía muy larga por encontrar una filosofía de historia, una metodología de historia, una concepción de la historia. Pero claro, es que es muy difícil cuando hay cosas que hay razones o hay realidades estructurales que ya tienden o que ya precipitan respecto a lo que realmente consiguen las personas. Es extraordinariamente complicado. Porque, por ejemplo, uno podría pensar que cuando hay una sociedad que hay cristianismo, hay derecho romano, hay varios elementos, hay capitalismo, y entonces en el capitalismo pues explotar a la gente ya no es lo mismo, entonces el tema de raza se puede volver a favor o en contra. Es que digamos que puede uno pensar que ya pues que votase la gente no era tan importante, pero sí que hubo que luchar por ello y algo tenía que haber. Vale, bueno, pues que ya con esta última pregunta ya lo doy por finalizado porque como no hay más, pues bueno, si alguno quiere preguntar algo más, pues está a tiempo de hacerlo y si no, pues lo doy por finalizado. ¿Algo tú que añadir, Andy, acerca de todo lo que hemos hablado? Ahora no se me ocurre nada, la verdad. Eh, no se me ocurre nada. Lo único darte las gracias por el interés y espero, y bueno, creo que ha salido algo más o menos interesante. Que la gente sea piadosa con mis respuestas porque nadie es perfecto y yo tengo mucho que aprender todavía, que tengo 25 años, no, 24, perdón. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Sí, yo lo he visto muy interesante y bueno, hemos tratado pues de todo, así que genial.